El viento raspaba las rocas como garras sobre metal. Walter Briggs se ajustó la chaqueta y maldijo el equipo de reconocimiento que lo había traído hasta allí. 67 años era demasiado viejo para estar escalando por los riscos exteriores. Pero la colonia necesitaba mapas y él necesitaba algo con que llenar sus días además de contemplar las paredes. Su escáner pitó. Otro depósito mineral, probablemente inútil como los 5 anteriores. Lo marcó en su bloc de datos y siguió caminando. Los riscos hacían honor a su nombre. Todo aristas afiladas y piedras sueltas que querían romper tobillos. La mayoría de los topógrafos rechazaban este territorio. Demasiado peligroso, decían. Walter había visto peligro. Esto era simplemente un inconveniente. Un sonido lo detuvo a mitad de paso. No era viento. No era el crujido habitual de la roca al asentarse. Algo más. Algo que le erizó el vello de la nuca como solía hacerlo antes de las emboscadas. Avanzó hacia él, dejando caer la mano sobre la pistola que llevaba más por costumbre que por necesidad. El sonido volvió a sonar más claro ahora. Un gemido. No, varios gemidos superpuestos y asustados. La boca de la cueva parecía como cualquier otro agujero oscuro en estos riscos, fácil de pasar por alto. Walter encendió su linterna y la apuntó hacia adentro. 5 pares de ojos se reflejaron en él, brillando en el haz como monedas en el fondo de un pozo. Niños dragón, crías calita acurrucadas en la tierra. Walter había vivido en Asphalt Ridge durante 3 años. Sabía lo que la escala hacía con las crías nacidas mal. Exilio. Los riscos exteriores se convirtieron en un cementerio donde nadie tenía que ver morir a los imperfectos. Los niños silbaron cuando su luz los tocó. El más grande, con escamas que brillaban como bronce opaco, extendió un ala retorcida y atrajo a los demás tras sí, protegiéndolos. El ala se dobló en un ángulo que nunca volaría bien. Walter bajó la luz. Tranquilo ahora. No estaba allí para lastimar a nadie. No entendieron sus palabras. Sin embargo, comprendieron su presencia, y significaba peligro. El de bronce abrió la boca, mostrando dientes demasiado pequeños para amenazar a algo más grande que una rata. El sonido que emitió intentó ser feroz, pero salió desesperado. Walter retrocedió un paso, luego otro. El corazón le dio un vuelco. Eran niños, bebés en realidad, de unos pocos meses como máximo, abandonados allí para morir de hambre porque nacieron con cuerpos inapropiados. Había visto muchas cosas horribles en su vida. La guerra tenía ese efecto, pero esto le impactó de forma diferente. De acuerdo, dijo en voz baja. Me voy, pero volveré. Regresó a su puesto cuando el sol empezaba a ponerse, tiñendo los riscos de tonos óxido y sangre. Su almacén contenía raciones de emergencia, de esas que duraban una eternidad y sabían a cartón. Agarró varios paquetes, añadió algunas botellas de agua y salió. La cueva estaba ahora en sombras. Walter se acercó lentamente, haciendo ruido para que lo oyeran. Se detuvo a 3 metros de la entrada y dejó las provisiones. Comida y agua, gritó en la oscuridad. Tómalo o no, tú decides. Se alejó sin mirar atrás. Mirarlos asustaría aún más. Su puesto estaba demasiado silencioso esa noche. Walter se sentó a su pequeña mesa y comió su insípida ración sin probarla. No dejaba de pensar en esos ojos en la oscuridad, en las alas retorcidas y desplegadas en desafío, en niños que solo sabían tener miedo. Había sido médico de combate hacía mucho tiempo. Soldados remendados que gritaban, sangraban y a veces morían a pesar de todo lo que hacía. Tras el fin de la guerra, vagó durante años, aceptando trabajos que lo mantenían en movimiento y solo. La topografía le sentaba bien. Sin nadie con quien hablar, sin nadie de quien preocuparse, sin nadie que perder. Los arañazos comenzaron alrededor de la medianoche, suaves al principio, luego más insistentes. Walter cogió su pistola y se dirigió a la puerta. La pantalla de seguridad mostraba 5 pequeñas formas presionadas contra el metal. Lo habían seguido.
Por supuesto que sí. Era lo primero en sus cortas vidas que no les había hecho daño. Walter abrió la puerta lentamente. Los niños retrocedieron de un salto, apiñándose. El de bronce volvió a estar al frente, con esa ala inútil a medio extender. Todos se veían peor a la luz, tan delgados que se podían contar los huesos. Escamas opacas por la desnutrición. El más pequeño temblaba a pesar del calor de la noche. Bueno, Walter dijo, entren o no, pero no pienso quedarme aquí toda la noche. Regresó a su mesa y se sentó, dejando la puerta abierta, fingiendo leer algo en su tableta de datos mientras observaba con el rabillo del ojo. El de bronce entró primero, moviéndose como un soldado de patrulla, revisando los rincones, buscando amenazas. Los demás se acercaron sigilosamente, manteniéndose cerca. El más pequeño, con escamas que deberían haber sido blancas pero que parecían grises por la mugre, se apretó contra los demás y tembló. Walter mantuvo sus movimientos lentos. Sacó más paquetes de raciones y los dejó en el suelo, luego llenó un cuenco con agua. Los empujó hacia los niños y volvió a su silla. No se acercaron a la comida. Lo observaron con ojos que esperaban dolor. No está envenenado, dijo Walter. No es una trampa, solo comida. Abrió uno de los paquetes y le dio un mordisco, masticando despacio, tragó, mostrándoles que era seguro. El más pequeño se rompió primero. El hambre venció al miedo. Se lanzó hacia adelante, agarró un paquete de raciones y regresó a toda prisa con los demás. Cuando Walter permaneció sentado, no pasó nada malo, los demás también se movieron. Comieron como si no volvieran a comer, devorando los paquetes con una eficiencia desesperada. El cuenco de agua desapareció en segundos. Walter lo rellenó 2 veces. Cuando se acabó la comida, el agotamiento los invadió. La adrenalina que los había mantenido en movimiento se desvaneció. Se acurrucaron en el rincón más alejado de Walter, un montón de escamas dañadas y cuerpos temblorosos. Walter los vio dormirse uno a uno. El de bronce permaneció despierto más tiempo, con los ojos fijos en él con sospecha, protegiendo a los demás incluso ahora. Sí, dijo Walter en voz baja. Conozco esa sensación. Tomó una manta de su dormitorio y se acercó lentamente. El de bronce se tensó, pero no atacó. Walter cubrió con la manta al montón de niños y retrocedió. El de bronce lo observó regresar a su silla, lo observó acomodarse como si planeara quedarse allí toda la noche. Lo observó hasta que sus propios ojos finalmente se cerraron. Walter permaneció despierto toda la noche. Una vieja costumbre. Alguien tenía que vigilar. Y por primera vez en años, tenía algo que valía la pena vigilar. 3 días transcurrieron como cuidadosos pasos de baile. Walter aprendió a moverse despacio, a hablar en voz baja y a no acercarse a ellos sin previo aviso. Los niños aprendieron sus rutinas. Aprendieron que la mañana significaba comida, que la tarde significaba más comida, que la alta criatura humana no golpeaba, perseguía ni lastimaba. La confianza llegó en pequeños pedazos. El más pequeño, el niño tembloroso de piel grisácea, se aventuró a acercarse primero. Walter notó que siempre se colocaba cerca de la unidad de calefacción que mantenía caliente el puesto de avanzada por la noche. El niño se apretaba contra la rejilla metálica, absorbiendo calor como una planta que busca el sol. A la 4ª mañana, Walter cogió una manta térmica del almacén, de esas diseñadas para el frío extremo, fina pero efectiva. La colocó cerca de la unidad de calefacción y volvió a preparar el desayuno. El pequeño observó, esperó, luego se acercó sigilosamente y tocó la manta con una garra. Cuando no pasó nada malo, se envolvió en la tela y emitió un sonido que podría haber sido de satisfacción. Walter sonrió a su café. Pequeñas victorias. Empezó a hablarles mientras trabajaba. No importaba que no pudieran entender la mayoría de sus palabras. El tono importaba. El ritmo importaba.
Les habló de informes de reconocimiento y depósitos minerales y de cómo el sistema meteorológico en Acefal Ridge no tenía ningún sentido. Les contó de la vez que arregló un motor de transporte con nada más que alambre y terquedad. El de bronce, el líder con el ala torcida, lo observaba todo, se posicionó entre Walter y los demás. Sus ojos seguían cada movimiento de Walter, calculando los niveles de amenaza, listo para actuar si era necesario. Walter reconoció esa postura. La había usado él mismo durante años. Los nombres surgieron a través de la observación. El líder de bronce respondía a los chasquidos y pequeños chirridos de los demás. Walter empezó a llamarlo Riz por el sonido que hacían con más frecuencia a su alrededor. El gris se convirtió en cebo. El silencioso que nunca emitía sonidos se convirtió en Gretsch. El de escamas nubladas sobre un ojo se convirtió en. El de la cola acortada se convirtió en Cole. Se comunicaban mediante gestos y toques. Riz golpeaba cebo 2 veces para significar peligro. Gretsch presionaba su cabeza contra la de los demás para ofrecerles consuelo cerca de un carbón guiado cuando la percepción de profundidad fallaba. Habían construido su propio lenguaje a partir de la necesidad y el silencio. Walter se sentaba en el suelo durante las comidas, ahora se hacía más pequeño, menos amenazante. Les enseñó a abrir diferentes paquetes de comida, les mostró que suministros eran seguros al tacto y les habló de la unidad de reciclaje que procesaba sus desechos. Tayou fue el primero en sentarse a su lado. Apareció justo a su lado una noche, todavía envuelto en la manta térmica, y se acomodó lo suficientemente cerca como para robarle calor corporal. Walter se quedó paralizado, temeroso de moverse y romper el momento. La respiración de Tayou se hizo gradualmente más lenta. El pequeño dragón se durmió a su lado. Los demás lo observaron con los ojos muy abiertos. La expresión de Riz era indescifrable, pero no apartó a Tayou. Walter comprendió entonces la profundidad de su trauma. Habían sido abandonados por los de su especie, abandonados a su suerte. Todos los adultos que habían conocido los habían ignorado o habían intentado activamente acabar con ellos. El hecho de que hubieran sobrevivido hablaba de una resiliencia increíble. Esa noche, después de que los demás se durmieran, Riz se acercó a Walter, que estaba sentado leyendo. El dragón de bronce se movió con determinación, sujetando con cuidado esa ala retorcida. Se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos e hizo una serie de gestos complicados. Walter dejó su tableta de datos. Ojalá supiera lo que intentabas decir. Riz señaló a Walter, señaló a los demás, juntó las garras. Juntos, supuso Walter. Estamos juntos. Riz emitió un chirrido afirmativo, y luego hizo algo que le rompió el corazón a Walter. Inclinó la cabeza y se agachó, haciéndose pequeño y sumiso. El lenguaje universal de, por favor, no nos hagas daño. Oye, no. Walter se movió hacia adelante lentamente. Nada de eso. No te inclinas ante mí, no te inclinas ante nadie. No sabía si Riz entendía las palabras, pero su tono tenía un significado. Extendió la mano, indicando el movimiento, y tocó suavemente el ala retorcida. Riz se estremeció, pero se quedó quieto. Esto no te hace menos, dijo Walter. ¿Me oyes? Alas que no funcionan bien, escamas que no son perfectas, cuerpos que salieron diferentes, nada de eso te hace menos. Se levantó la manga y le mostró a Rich las cicatrices de su antebrazo. Viejas quemaduras de un incendio en un transporte, marcas de metralla de una granada, el lugar donde una cirugía de campaña le había salvado la vida, pero le había dejado las extremidades ligeramente más débiles que antes. Todos llevamos daño, dijo Walter. Nos hace quienes somos. Riz observó las cicatrices un buen rato, extendió una garra y trazó la peor de ellas. Sus ojos se encontraron con los de Walters, y algo pasó entre ellos, quizás comprensión o el principio de ella. A la mañana siguiente, Walter se despertó y encontró a los 5 niños durmiendo amontonados alrededor de su silla. Tayou roncaba suavemente bajo su manta térmica.
La cola acortada de Cole se movía nerviosamente en sueños. Nerra tenía el ojo bueno cerrado y el nublado parcialmente abierto. Gretch respiraba tan silenciosamente que Walter tuvo que observar atentamente para ver cómo se movía su pecho. Y Rhys, siempre alerta, parpadeó para despertarse en cuanto Walter se movió. Se miraron, el viejo soldado y el joven superviviente. Rhys emitió un chirrido interrogativo. Sí. Walter dijo, sigo aquí. Se levantó lentamente, con cuidado de no molestar a los demás, y empezó a desayunar. Rhys volvió a acomodarse, pero no lo perdía de vista. La confianza crecía, pero la vigilancia se mantenía. Walter respetaba que algunas lecciones se aprenden demasiado duro como para olvidarlas fácilmente. Mientras se calentaba la comida, Walter revisó sus provisiones. Tenía raciones suficientes para quizás otra semana si las estiraba. Después, tendría que solicitar un reabastecimiento al centro de la colonia, lo que significaba explicar por qué un solo topógrafo necesitaba de repente comida para 6. Ya se ocuparía del problema cuando llegara. Por ahora, 5 niños necesitaban desayunar, y Walter se había vuelto experto en preparar comidas que llenaban estómagos vacíos. Tayou se despertó primero, atraído por el olor a comida. Los demás lo siguieron, formando su habitual fila cautelosa. Pero esta vez, después de comer, Cole se acercó a Walter y le tocó la bota con una garra. Solo un breve contacto, una prueba. Walter miró al niño dragón con problemas de equilibrio y ojos asustados. «Buenos días», dijo. Cole emitió un suave sonido y se retiró, pero había hecho contacto, había decidido extender la mano. Otra pequeña victoria en una guerra contra el miedo que Walter estaba decidido a ganar. Las pesadillas comenzaron la 8ª noche. Walter se despertó sobresaltado al oír un gemido angustiado. Nerra se retorcía en el suelo, sus garras arañando la piedra que nublaba sus ojos, abiertos y sin ver. Los otros niños se agruparon a su alrededor, emitiendo sonidos de preocupación, pero con miedo de tocar. Walter se movió sin pensar. Años de formación médica lo dominaron. Se arrodilló junto a Nerra y le habló en voz baja y firme. «Estás a salvo. Solo es un sueño. Nada aquí puede hacerte daño». El ojo bueno de Nerra se centró en él lentamente. El gemido cesó, reemplazado por una respiración rápida y de pánico. Walter se quedó quieto. «Deja que el niño dragón se oriente. Date cuenta de dónde está. Recuerda que este lugar significa seguridad». «Eso es todo», dijo Walter. «Estás bien. Una pesadilla. Eso es todo». Nerra emitió un sonido como de cristal roto y presionó su cabeza contra el pecho de Walter. Todo el cuerpo del dragón se estremeció. Walter lo rodeó con sus brazos con cuidado, como había abrazado a soldados asustados que despertaban gritando de sus sueños de combate. Los demás observaban. La expresión de Rhys era compleja, protectora, envidiosa y triste a la vez. «Vengan aquí», les dijo Walter a todos. «Todos ustedes». Dudaron. Entonces Tayou se adelantó, arrastrando su manta térmica. Cole lo siguió, luego Gretch. Finalmente, Rhys, siempre el último en mostrar vulnerabilidad, se acomodó junto a Walter. Walter se sentó en el suelo con 5 niños traumatizados apretados contra él y se preguntó qué demonios creía estar haciendo. Era un topógrafo, un hombre que contaba piedras y evitaba a la gente. No tenía por qué intentar curar heridas tan profundas. Pero estaba allí y necesitaban a alguien. Así que él sería ese alguien. Empezó a tararear una vieja canción que su abuela cantaba cuando era pequeño, antes de las guerras, antes de que todo se complicara. La melodía era sencilla. La letra se perdió en el tiempo, pero la melodía transmitía consuelo en sus notas. Gretch emitió un sonido, apenas audible, más aliento que voz. El dragón con la garganta dañada intentaba tararear. Walter seguía tarareando. Los demás se relajaron gradualmente. La respiración se hizo más lenta. Los corazones dejaron de latir con fuerza. El temblor de Nerra se atenuó.
Permanecieron así hasta que el amanecer amaneció sobre los riscos. 5 niños y un anciano encontraban paz en el simple contacto. El patrón se repetía, no todas las noches, pero sí con la suficiente frecuencia. Walter aprendió a reconocer sus detonantes. Los ruidos fuertes hacían que Colt se lanzara en picado a esconderse. Los movimientos repentinos hacían que Rhys extendiera las alas a la defensiva. Tayoe acaparaba comida en los rincones, incapaz de creer que el suministro continuara. Nerra se estremecía ante cualquier cosa que se acercara por el lado ciego. Gress nunca emitía sonidos, como si temiera ser notado. No se trataba solo de defectos físicos que los Khalit habían rechazado. Estos niños portaban daños invisibles, los que provenían del abandono, el terror y el haber nacido mal en una sociedad que exigía la perfección. Walter comprendía los daños invisibles. Los suyos tenían orígenes diferentes, pero un peso similar. Empezó a compartir fragmentos de su pasado mientras desayunaban o cenaban, o durante las largas horas de silencio en las que trabajaba en los informes. Yo era médico, les dijo una noche. Curé soldados heridos durante una guerra que duró demasiado y mató a demasiados. Escucharon sin entender la mayoría de las palabras, pero captaron el tono. Tristeza y arrepentimiento mezclados con algo más duro. Salvé a mucha gente, continuó Walter. Perdí a muchos más. Todos los que no pude salvar se quedaron conmigo. Todavía lo hace algunas noches. Se levantó la camisa y les mostró la cicatriz en sus costillas. Metralla de un mortero. Llevaba a un soldado herido a un punto de evacuación cuando impactó. Murió. Nunca supe si fue suerte o castigo. Gretsch se acercó, extendió la mano y tocó la cicatriz con suaves garras. Miró a Walter con algo parecido al reconocimiento en sus ojos. Sí, dijo Walter en voz baja. Lo entiendes, ¿verdad? Daño que no se nota, pero nunca deja de doler. Entonces comprendió lo que necesitaba enseñarles. Sobrevivir no era suficiente. Necesitaban entender que estar roto no significaba ser inútil. Que las cicatrices, visibles e invisibles, eran prueba de batallas libradas y superadas. Walter empezó a establecer rutinas. Las rutinas generaban seguridad. Desayuno a la misma hora todos los días. Paseos nocturnos por el puesto de avanzada. Perímetro para que conocieran el espacio. Un momento de tranquilidad antes de dormir donde les leía sus viejos libros. Aunque no entendían las palabras, el ritmo y su voz importaban más que el significado. También les enseñó cosas prácticas. Cómo accionar la cerradura de la puerta para que pudieran salir si era necesario. Cómo acceder a suministros de emergencia, cómo usar el panel de comunicación, simplemente pulsar el botón rojo si algo salía mal. La independencia importaba. Necesitaban saber que podían sobrevivir sin él si era necesario. Tayoe aprendió más rápido. El pequeño dragón observaba todo con intensa concentración, memorizando cada paso. En cuestión de días, Tayoe pudo operar la mayoría de los sistemas básicos del puesto. Cole tenía dificultades con el control motor fino. La cola acortada le hacía perder el equilibrio durante los trabajos delicados. Walter se adaptó, mostró diferentes enfoques, se negó a dejarse vencer por la frustración. Intenta apoyarte en la pared, sugirió Walter. Úsala para estabilizarte. Cole lo intentó, falló, lo volvió a intentar. Al quinto intento, presionó con éxito la secuencia correcta en el panel de control. El dragón emitió un sonido triunfal. Aquí tienes, dijo Walter. Método diferente, mismo resultado. Eso es adaptación. Rhys observaba estas lecciones con ojos calculadores. El dragón de bronce estaba aprendiendo más que habilidades prácticas. Estaba aprendiendo que los problemas tenían múltiples soluciones, que cuerpos diferentes requerían enfoques diferentes, que el método Scalet no era el único. Una tarde, mientras Walter limpiaba el equipo, Rhys se acercó con determinación. Señaló su ala torcida, luego a Walter, y luego emitió un sonido interrogativo. Walter comprendió. ¿Puedes arreglarla?
dijo con sinceridad. No puedo hacer que vuele bien, pero podemos fortalecerla. Desarrollar músculo alrededor del daño. Ayudarte a usar mejor lo que tienes. Le mostró a Rhys estiramientos, ejercicios, maneras de fortalecer el ala, incluso si nunca funcionaría a la perfección. Rhys lo absorbió todo, practicó con férrea determinación. Los demás observaron y aprendieron. Si Rhys podía trabajar con el daño, ellos también. Walter también se adaptó. Hablaba con más suavidad, se movía con constante conciencia de cómo sus acciones los afectaban, se volvió paciente como no lo había sido en décadas. Lo estaban cambiando tanto como él los cambiaba a ellos. 5 niños destrozados enseñándole a un viejo soldado que la curación era posible, incluso para heridas que creías que nunca cerrarían. Esa noche, Nero tuvo otra pesadilla. Pero esta vez, antes de que Walter pudiera moverse, los demás se reunieron alrededor de su amigo. Rhys se acercó. Tallou compartió la manta térmica. Cole tarareó la melodía que Walter les había enseñado. Gretch, silenciosa como siempre, simplemente apoyó la cabeza en el costado de Nerra para consolarlos. Estaban aprendiendo a curarse mutuamente. Walter observaba desde su silla y sintió algo cálido detrás de las costillas. Algo que creía muerto hacía años en barro, sangre y pérdida. Esperanza, tal vez, o familia, o ambas. La alerta del escáner sonó 3 veces. La compañía se acercaba. Walter revisó la pantalla y sintió que se le helaba el estómago. 2 escamas avanzaban hacia el puesto de avanzada con un propósito. Escóndanse, dijo bruscamente. Ahora los niños conocían ese tono. Habían aprendido que sonidos significaban peligro. Rhys oyó a los demás dirigirse al almacén, moviéndose rápido y en silencio. La puerta se cerró tras ellos con apenas un susurro. Walter se obligó a respirar con normalidad. Comprobó su aspecto. Un día más. Nada inusual. Ciertamente no escondía a 5 niños exiliados en su almacén. El golpe hizo vibrar la puerta. Walter la abrió y encontró 2 escamas con equipo oficial de patrulla colonial. La más grande tenía escamas como cobre pulido. La otra, más pequeña, pero no menos intimidante, llevaba las marcas de un archivista. El topógrafo Briggs. El de cobre dijo que el habla humana salía torpemente de la boca de un escamat. Todo consonantes y oclusivas ásperas. Soy el líder de patrulla Chess. Este es el archivista V. Realizamos un censo estándar en este sector. Un poco lejos para el trabajo de censo, dijo Walter con voz desenfadada. La mayoría de la gente se queda cerca del centro. Se requiere minuciosidad. Los ojos de Chess recorrieron el interior del puesto de avanzada. ¿Vive solo? Sí. Así es. Solo yo y las rocas. Baot consultó un bloc de datos. Tus solicitudes de suministros muestran un aumento. Un 40% más de raciones de comida en las últimas 2 semanas. También suministros médicos, equipo térmico, agua adicional. Explícate. Walter se había preparado para esta pregunta. Sabía que llegaría tarde o temprano. El estudio de vida silvestre ha estado documentando a las lagartijas de cresta para la División de Estudios Biológicos, alimentándolas para rastrear patrones de movimiento. Lagartijas de cresta, repitió Ajedrez. El tono sugería incredulidad. Sí, resulta que son bastante sociables si les das una razón para quedarse. Buenos datos para los equipos de terraformación. Bot tomó notas. Necesitamos acceso a estos datos del estudio de vida silvestre. Claro. Déjame buscarlos. Walter se dirigió a su estación de trabajo. El viento raspaba las rocas como garras sobre metal. Walter Briggs se ajustó la chaqueta y maldijo el equipo de estudio que lo había traído hasta allí. 67 años. Era demasiado viejo para estar escalando por los riscos exteriores. Pero la colonia necesitaba mapas, y él necesitaba algo con que llenar sus días además de mirar las paredes. Su escáner pitó. Otro depósito mineral, probablemente inútil como los 5 anteriores.
Lo marcó en su bloc de datos y siguió caminando. Los riscos hacían honor a su nombre, todos bordes afilados y piedras sueltas que querían romper tobillos. La mayoría de los topógrafos rechazaban este territorio. Demasiado peligroso, decían. Walter había visto peligro. Esto era simplemente un inconveniente. Un sonido lo detuvo a medio paso. No era viento. No era el crujido habitual de la roca al asentarse. Algo más. Algo que le erizó el vello de la nuca como solía hacerlo antes de las emboscadas. Avanzó hacia allí, dejando caer la mano sobre la pistola que llevaba más por costumbre que por necesidad. El sonido volvió a sonar más claro ahora. Un gemido. No, varios gemidos superpuestos y asustados. La boca de la cueva parecía como cualquier otro agujero oscuro en estos riscos, fácil de pasar por alto. Walter encendió su linterna y la apuntó hacia adentro. 5 pares de ojos se reflejaron en él, brillando en el haz como monedas en el fondo de un pozo. Niños dragón, crías escamosas, acurrucados en la tierra. Walter había vivido en Acefal Ridge durante 3 años. Sabía lo que la escala hacía con las crías nacidas mal. Exilio. Los riscos exteriores se convirtieron en un cementerio donde nadie tenía que ver morir a los imperfectos. Los niños silbaron cuando su luz los tocó. El más grande, con escamas que brillaban como bronce opaco, extendió un ala retorcida y atrajo a los demás tras sí, protegiéndolos. El ala se dobló en un ángulo que jamás podría volar bien. Walter bajó la luz. Tranquilos, no estaban allí para lastimar a nadie. No entendieron sus palabras. Sin embargo, comprendían su presencia, y significaba peligro. El de bronce abrió la boca, mostrando dientes demasiado pequeños para amenazar a algo más grande que una rata. El sonido que emitió intentó ser feroz, pero salió desesperado. Walter retrocedió un paso, luego otro. Su corazón se complicó en su pecho. Eran niños, bebés, en realidad, tal vez de unos meses como máximo, abandonados allí para morir de hambre porque nacieron con cuerpos equivocados. Había visto muchas cosas horribles en su vida. La guerra tenía ese efecto, pero esto le impactaba de forma diferente. De acuerdo, dijo en voz baja. Me voy, pero volveré. Regresó a su puesto de avanzada cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los riscos de tonos óxido y sangre. Su almacén contenía raciones de emergencia, de esas que duraban una eternidad y sabían a cartón. Agarró varios paquetes, añadió algunas botellas de agua y salió. La cueva estaba ahora en sombras. Walter se acercó lentamente, haciendo ruido para que lo oyeran. Se detuvo a 3 metros de la entrada y dejó las provisiones. Comida y agua, gritó en la oscuridad. Tómalo o no, tú decides. Se alejó sin mirar atrás. Observarlos asustaría aún más. Su puesto de avanzada se sentía demasiado silencioso esa noche. Walter se sentó en su pequeña mesa y comió su propio paquete de raciones insípido sin probarlo. No dejaba de pensar en esos ojos en la oscuridad, en las alas retorcidas y abiertas en desafío, en los niños que solo sabían tener miedo. Había sido médico de combate hacía mucho tiempo. Soldados remendados que gritaban, sangraban y, a veces, morían a pesar de todo lo que hacía. Tras el fin de la guerra, vagó durante años, aceptando trabajos que lo mantenían en movimiento y solo. La topografía le sentaba bien. Sin nadie con quien hablar, sin nadie de quien preocuparse, sin nadie que perder. Los arañazos comenzaron alrededor de la medianoche. Suaves al principio, luego más insistentes. Walter agarró su pistola y se dirigió a la puerta. La pantalla de seguridad mostraba 5 pequeñas figuras presionadas contra el metal. Lo habían seguido. Por supuesto. Era lo primero en sus cortas vidas que no les había hecho daño. Walter abrió la puerta lentamente. Los niños retrocedieron de un salto, apiñándose. El de bronce volvió a estar al frente, con esa ala inútil a medio extender. Todos se veían peor a la luz, tan delgados que parecían contar huesos. Escamas opacas por la desnutrición.
El más pequeño temblaba a pesar del calor de la noche. Bueno, dijo Walter. Entren o no, pero no voy a quedarme aquí toda la noche. Regresó a su mesa y se sentó. Dejó la puerta abierta, fingiendo leer algo en su tableta de datos mientras observaba con el rabillo del ojo. El de bronce entró primero, moviéndose como un soldado de patrulla, revisando los rincones, buscando amenazas. Los demás se deslizaron detrás, manteniéndose cerca. El más pequeño, con escamas que deberían haber sido blancas pero que parecían grises por la mugre, se apretó contra los demás y tembló. Walter mantuvo sus movimientos lentos. Sacó más paquetes de raciones y los dejó en el suelo, luego llenó un cuenco con agua. Los acercó a los niños y regresó a su silla. No se acercaron a la comida. Lo observaban con ojos que esperaban dolor. No están envenenados, dijo Walter. No es una trampa, solo comida. Abrió uno de los paquetes y le dio un mordisco, masticando despacio. Lo tragó, mostrándoles que era seguro. El más pequeño se rompió primero. El hambre venció al miedo. Se abalanzó, agarró un paquete de raciones y regresó a toda prisa con los demás. Cuando Walter permaneció sentado, nada malo ocurrió, los demás también se movieron. Comieron como si no pudieran volver a comer, devorando los paquetes con una eficiencia desesperada. El cuenco de agua desapareció en segundos. Walter lo rellenó 2 veces. Cuando se acabó la comida, el agotamiento los atacó. La adrenalina que los había mantenido en movimiento se desvaneció. Se acurrucaron juntos en el rincón más alejado de Walter, un montón de escamas dañadas y cuerpos temblorosos. Walter los vio quedarse dormidos uno a uno. El de bronce permaneció despierto más tiempo, con la mirada fija en él con recelo, protegiendo a los demás incluso ahora. Sí, dijo Walter en voz baja. Conozco esa sensación. Tomó una manta de su zona de dormir y se acercó lentamente. El de bronce se tensó, pero no atacó. Walter cubrió con la manta a la pila de niños y retrocedió. El de bronce lo observó regresar a su silla, lo observó acomodarse como si planeara quedarse allí toda la noche. Observó hasta que sus propios ojos finalmente se cerraron. Walter sí permaneció despierto toda la noche. Una vieja costumbre. Alguien tenía que vigilar. Y por primera vez en años, tenía algo que valía la pena vigilar. 3 días pasaron como cuidadosos pasos de baile. Walter aprendió a moverse despacio, a hablar en voz baja y a nunca acercarse a ellos sin previo aviso. Los niños aprendieron sus rutinas, aprendieron que la mañana significaba comida, que la noche significaba más comida, que la alta criatura humana no golpeaba, perseguía ni lastimaba. La confianza llegó poco a poco. El más pequeño, el niño tembloroso de piel grisácea, se aventuró a acercarse primero. Walter notó que siempre se posicionaba cerca de la unidad de calefacción que mantenía caliente el puesto de avanzada por la noche. El niño se apretó contra la plataforma metálica, absorbiendo el calor como una planta que busca el sol. A la 4ª mañana, Walter cogió una manta térmica del almacén. De esas diseñadas para el frío extremo, fina, pero efectiva. La colocó cerca de la unidad de calefacción y volvió a preparar el desayuno. El pequeño observó, esperó, luego se acercó sigilosamente y tocó la manta con una garra. Cuando no pasó nada malo, la envolvió en la tela. Consideró esto. ¿Quieres que enseñe a los niños dragón a trabajar con barcos? Son inteligentes. Aprenden rápido. Y si ocurre lo peor, saber cómo manejar una nave podría salvarles la vida. O la tuya. Los ojos de Angela lo sabían. Planeas huir con ellos si los escamas empujan. Planeas hacer lo que sea para mantenerlos a salvo. Asintió una vez. Decisión tomada. Bien. Veamos qué pueden hacer. Los siguientes 3 días se transformaron en un entrenamiento intensivo. Angela trajo sus herramientas portátiles y empezó con lo básico. Sistemas de la nave, componentes del motor, principios de navegación. Enseñó como quien espera que sus alumnos sobrevivan solo con conocimiento.
Rhys lo absorbió todo con una concentración feroz. El ala torcida que le impedía volar se convirtió en una ventaja en espacios reducidos para motores. Esos estrechos huecos donde la mayoría de los mecánicos no podían llegar se convirtieron en la especialidad de Rhys. Aquí tienes palanca, le mostró Angela, mostrándole cómo sujetar el ala dañada contra un puntal de soporte mientras manipulaba herramientas. Cuerpo diferente, técnicas diferentes, no peores, solo diferentes. El pequeño tamaño de Tayou resultó perfecto para la electrónica delicada. Sus diminutas garras podían manipular conexiones que requerirían herramientas especializadas para especies más grandes. Angela instaló tableros de entrenamiento con circuitos cada vez más complejos. Tayou los resolvió todos. Talento natural, le dijo Angela a Walter en voz baja. Este tiene instintos. Cole tuvo dificultades para mantener el equilibrio, pero aprendió a compensarlo. Angela le enseñó al dragón a usar botas magnéticas para apoyarse en las superficies y moverse de maneras que convertían la cola acortada en una ventaja en lugar de una limitación. Trabajo en microgravedad, explicó. La cola no importa tanto cuando estás flotando. De hecho, podrías tener una ventaja allí. El único ojo bueno de Nerra desarrolló una visión láser. Los problemas de percepción de profundidad se desvanecieron al trabajar con pantallas y diagnósticos. Angela enseñó trucos visuales, maneras de medir distancias usando puntos de referencia y ayudas tecnológicas. Gretsch, incapaz de hablar, aprendió lenguaje de señas y comunicación escrita. Angela mostró cómo las interfaces informáticas de la nave respondían a comandos de texto tan bien como a la voz. El silencio se convirtió en una ventaja en entornos donde la comunicación era digital. Todos se están adaptando, les dijo Angela durante un descanso. No entendían cada palabra, pero percibían el respeto en su tono. Los buenos operadores se adaptan. Los excelentes convierten sus diferencias en fortalezas. Walter. El viento raspaba las rocas como garras sobre metal. Walter Briggs se ajustó la chaqueta y maldijo el equipo de reconocimiento que lo había traído hasta allí. 67 años era demasiado viejo para estar escalando por los riscos exteriores. Pero la colonia necesitaba mapas, y él necesitaba algo con que llenar sus días además de mirar las paredes. Su escáner emitió un pitido. Otro depósito mineral, probablemente inútil como los 5 anteriores. Lo marcó en su bloc de datos y siguió caminando. Los riscos hacían honor a su nombre. Todo aristas afiladas y piedras sueltas que querían romper tobillos. La mayoría de los topógrafos rechazaban este territorio. Demasiado peligroso, dijeron. Walter había visto peligro. Esto era simplemente un inconveniente. Un sonido lo detuvo a medio paso. No era viento. No era el crujido habitual de la roca al asentarse. Algo más. Algo que le erizó el vello de la nuca como solía hacerlo antes de las emboscadas. Avanzó hacia allí, dejando caer la mano sobre la pistola que llevaba más por costumbre que por necesidad. El sonido volvió a sonar más claro ahora. Un gemido. No, varios gemidos superpuestos y asustados. La boca de la cueva parecía como cualquier otro agujero oscuro en estos riscos, fácil de pasar por alto. Walter encendió su linterna y la apuntó hacia adentro. 5 pares de ojos se reflejaron en él, brillando en el haz como monedas en el fondo de un pozo. Niños dragón, crías escamosas acurrucadas en la tierra. Walter había vivido en Asphalt Ridge durante 3 años. Sabía lo que la escala hacía con las crías nacidas mal. Exilio. Los riscos exteriores se convirtieron en un cementerio donde nadie tenía que ver morir a los imperfectos. Los niños silbaron cuando su luz los tocó. El más grande, con escamas que brillaban como bronce opaco, extendió un ala retorcida y atrajo a los demás tras sí, protegiéndolos. El ala se dobló en un ángulo que jamás podría volar bien. Walter bajó la linterna. Tranquilos. No estaban allí para lastimar a nadie. No entendieron sus palabras. Sin embargo, comprendían su presencia, y significaba peligro. El de bronce abrió la boca,
mostrando dientes demasiado pequeños para amenazar a algo más grande que una rata. El sonido que emitió intentó ser feroz, pero salió desesperado. Walter retrocedió un paso, luego otro. Su corazón se complicó en su pecho. Eran niños, bebés, en realidad, tal vez de unos pocos meses como máximo, abandonados allí para morir de hambre porque nacieron con cuerpos equivocados. Había visto muchas cosas horribles en su vida. La guerra tenía ese efecto, pero esto le impactaba de forma diferente. De acuerdo, dijo en voz baja. Me voy, pero volveré. Regresó a su puesto de avanzada cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo los riscos de tonos óxido y sangre. Su almacén contenía raciones de emergencia, de esas que duraban una eternidad y sabían a cartón. Agarró varios paquetes, añadió algunas botellas de agua y salió. La cueva estaba ahora en sombras. Walter se acercó lentamente, haciendo ruido para que lo oyeran. Se detuvo a 3 metros de la entrada y dejó las provisiones. Comida y agua, gritó en la oscuridad. Tómalo o no, tú decides. Se alejó sin mirar atrás. Observarlos asustaría aún más. Su puesto de avanzada se sentía demasiado silencioso esa noche. Walter se sentó en su pequeña mesa y comió su propio paquete de raciones insípido sin probarlo. No dejaba de pensar en esos ojos en la oscuridad, en las alas retorcidas y abiertas en desafío, en los niños que solo sabían tener miedo. Había sido médico de combate hacía mucho tiempo. Soldados remendados que gritaban, sangraban y a veces morían a pesar de todo lo que hacía. Tras el fin de la guerra, vagó durante años, aceptando trabajos que lo mantenían en movimiento y solo. La topografía le sentaba bien. Sin nadie con quien hablar, sin nadie de quien preocuparse, sin nadie que perder. Los arañazos comenzaron alrededor de la medianoche, suaves al principio, luego más insistentes. Walter agarró su pistola y se dirigió a la puerta. La pantalla de seguridad mostraba 5 pequeñas figuras presionadas contra el metal. Lo habían seguido. Por supuesto. Era lo primero en sus cortas vidas que no les había hecho daño. Walter abrió la puerta lentamente. Los niños retrocedieron de un salto, apiñándose. El de bronce volvió a estar al frente, con esa ala inútil a medio extender. Todos se veían peor a la luz, tan delgados que parecían huesos. Escamas opacas por la desnutrición. El más pequeño temblaba a pesar del calor de la noche. Bueno, dijo Walter, entren o no, pero no voy a quedarme aquí toda la noche. Regresó a su mesa y se sentó, dejó la puerta abierta, fingiendo leer algo en su tableta de datos mientras observaba con el rabillo del ojo. El de bronce entró primero, moviéndose como un soldado de patrulla, revisando los rincones, buscando amenazas. Los demás se deslizaron detrás, manteniéndose cerca. El más pequeño, con escamas que deberían haber sido blancas pero que parecían grises por la mugre, se apretó contra los demás y tembló. Walter mantuvo sus movimientos lentos. Sacó más paquetes de raciones y los puso en el suelo, luego llenó un cuenco con agua. Los empujó hacia los niños y regresó a su silla. No se movieron hacia la comida. Lo observaban con ojos que esperaban dolor. No estaba envenenado, dijo Walter. No era una trampa, solo comida. Abrió uno de los paquetes y le dio un mordisco, masticando despacio, tragó, mostrándoles que era seguro. El más pequeño se rompió primero. El hambre venció al miedo. Se lanzó hacia adelante, agarró un paquete de raciones y regresó a toda prisa con los demás. Cuando no pasó nada malo mientras Walter se quedaba sentado allí, los demás también se movieron. Comieron como si nunca más volvieran a comer, destrozando los paquetes con una eficiencia desesperada. El cuenco de agua desapareció en segundos. Walter lo rellenó 2 veces. Cuando se acabó la comida, el agotamiento los golpeó. La adrenalina que los había mantenido en movimiento se desvaneció. Se acurrucaron juntos en el rincón más alejado de Walter, un montón de escamas dañadas y cuerpos temblorosos. Walter los vio quedarse dormidos uno por uno.
El de bronce permaneció despierto más tiempo, con la mirada fija en él con recelo, protegiendo a los demás incluso ahora. Sí, dijo Walter en voz baja. Conozco esa sensación. Tomó una manta de su dormitorio y se acercó lentamente. El de bronce se tensó, pero no atacó. Walter cubrió con la manta a la pila de niños y retrocedió. El de bronce lo observó regresar a su silla, lo observó acomodarse como si planeara quedarse allí toda la noche. Lo observó hasta que sus propios ojos finalmente se cerraron. Walter sí permaneció despierto toda la noche. Una vieja costumbre. Alguien tenía que vigilar. Y por primera vez en años, tenía algo que valía la pena vigilar. 3 días pasaron como cuidadosos pasos de baile. Walter aprendió a moverse despacio, a hablar en voz baja y a no acercarse a ellos sin previo aviso. Los niños aprendieron sus rutinas. Aprendieron que la mañana significaba comida, que la noche significaba más comida, que la alta criatura humana no golpeaba, perseguía ni lastimaba. La confianza llegó poco a poco. El más pequeño, el niño tembloroso de piel grisácea, se aventuró a acercarse primero. Walter notó que siempre se posicionaba cerca de la unidad de calefacción que mantenía caliente el puesto de avanzada por la noche. El niño se apretó contra la nivelación metálica, absorbiendo el calor como una planta que busca el sol. A la 4ª mañana, Walter cogió una manta térmica del almacén, de esas diseñadas para el frío extremo, fina pero eficaz. La colocó cerca de la calefacción y volvió a preparar el desayuno. El pequeño observó, esperó, luego se acercó sigilosamente y tocó la manta con una garra. Al ver que no pasaba nada malo, se envolvió en la tela y emitió un sonido que podría haber sido de satisfacción. Walter sonrió a su café. Pequeñas victorias. Empezó a hablar con ellos mientras trabajaba. No importaba que no entendieran la mayoría de sus palabras. El tono importaba. El ritmo importaba. Les habló de informes de prospección y depósitos minerales, y de cómo el sistema meteorológico de Acefal Ridge no tenía ningún sentido. Les contó de la vez que arregló un motor de transporte con solo alambre y terquedad. El de bronce, el líder con el ala torcida, lo observaba todo, se situó entre Walter y los demás. Sus ojos seguían cada movimiento de Walter, calculando los niveles de amenaza, listo para actuar si era necesario. Walter reconoció esa postura. Él mismo lo había usado durante años. Los nombres surgieron a través de la observación. El líder de bronce respondía a los chasquidos y pequeños chirridos de los demás. Walter comenzó a llamarlo Riz por el sonido que hacían con más frecuencia a su alrededor. El gris se convirtió en sebo. El silencioso, que nunca emitía sonidos, se convirtió en G. El de escamas nubladas sobre un ojo se acercó. El de la cola acortada se convirtió en Cole. Se comunicaban mediante gestos y caricias. Riz golpeaba a Sebo 2 veces para significar peligro. Gres presionaba su cabeza contra los demás para ofrecer consuelo cerca de un carbón guiado cuando la percepción de profundidad fallaba. Habían construido su propio lenguaje a partir de la necesidad y el silencio. Walter se sentaba en el suelo durante las comidas, ahora se hacía más pequeño, menos amenazante. Les enseñó a abrir diferentes paquetes de comida, les mostró que suministros eran seguros para tocar, les habló sobre la unidad de reciclaje que procesaba sus desechos. Tayou fue el primero en sentarse a su lado. Apareció justo a su lado una noche, todavía envuelto en la manta térmica, y se acomodó lo suficientemente cerca como para robarle calor corporal. Walter se quedó paralizado, temeroso de moverse y romper el momento. La respiración de Tayou se fue calmando gradualmente. El pequeño dragón se durmió a su lado. Los demás lo observaron con los ojos muy abiertos. La expresión de Riz era indescifrable, pero no apartó a Tayou. Walter comprendió entonces la profundidad de su trauma. Habían sido abandonados por los de su especie, abandonados a su suerte. Todos los adultos que habían conocido los habían ignorado o habían intentado acabar con ellos. El hecho de que hubieran sobrevivido hablaba de una resiliencia increíble. Esa noche,
Después de que los demás se durmieran, Rhys se acercó a Walter, que estaba sentado leyendo. El dragón de bronce se movió con determinación, sujetando con cuidado esa ala retorcida. Se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos e hizo una serie de gestos complicados. Walter dejó su tableta de datos. Ojalá supiera qué intentabas decir. Rhys señaló a Walter, señaló a los demás, juntó las garras. Juntos, supuso Walter. Estamos juntos. Rhys emitió un chirrido afirmativo, y luego hizo algo que le rompió el corazón a Walter. Inclinó la cabeza y se agachó, haciéndose pequeño y sumiso. El lenguaje universal de por favor, no nos hagas daño. Oye, no. Walter se movió hacia adelante lentamente. Nada de eso. No te inclinas ante mí, no te inclinas ante nadie. No sabía si Rhys entendía las palabras, pero su tono transmitía un significado. Extendió la mano, indicando el movimiento, y tocó suavemente el ala retorcida. Rhys se estremeció, pero se quedó quieto. Esto no te hace menos, dijo Walter. ¿Me oyes? Alas que no funcionan bien, escamas que no son perfectas, cuerpos que salieron diferentes, nada de eso te hace menos. Se levantó la manga y le mostró a Rhys las cicatrices de su antebrazo. Viejas quemaduras de un incendio en un transporte, marcas de metralla de una granada, el lugar donde una cirugía de campo le había salvado la vida, pero le había dejado las extremidades ligeramente más débiles que antes. Todos llevamos daño, dijo Walter. Nos hace quienes somos. Rhys observó las cicatrices un buen rato, extendió una garra y trazó la peor de ellas. Sus ojos se encontraron con los de Walters, y algo pasó entre ellos. Comprensión tal vez, o el comienzo de ella. A la mañana siguiente, Walter se despertó y encontró a los 5 niños durmiendo amontonados alrededor de su silla. Tallou roncaba suavemente bajo su manta térmica. La cola acortada de Cole se movía nerviosamente en sueños. Nerra tenía el ojo sano cerrado y el nublado parcialmente abierto. Gretch respiraba tan silenciosamente que Walter tuvo que observar atentamente para ver cómo se movía su pecho. Y Rhys, siempre alerta, parpadeó al despertar en cuanto Walter se movió. Se miraron, el viejo soldado y el joven superviviente. Rhys emitió un gorjeo interrogativo. Sí, dijo Walter, sigo aquí. Se levantó lentamente, con cuidado de no molestar a los demás, y empezó a desayunar. Rhys volvió a acomodarse, pero lo vigiló. La confianza crecía, pero la vigilancia se mantuvo. Walter respetaba que algunas lecciones se aprenden demasiado duro para olvidarlas fácilmente. Mientras se calentaba la comida, Walter revisó sus provisiones. Tenía suficientes raciones para quizás otras semanas si las estiraba. Después, tendría que solicitar un reabastecimiento al centro de la colonia, lo que significaba explicar por qué un solo topógrafo.